Bienvenidos a la unidad número 5 de la materia legislación de las actividades turísticas. Comenzamos a recorrer y avanzamos en el recorrido del marco legal del turismo. En esta unidad abordaremos algunos de los marcos legales relacionados específicamente con lo que se consideran los servicios o las actividades directas del turismo. Entre ellas encontramos la legislación de agencias de viajes, la legislación de tiempo compartido, la legislación de hotelería, parques nacionales, el contrato de asistencia al viajero y además comenzaremos con la descripción de la normativa o el marco normativo internacional que corresponde a el Código Ético Mundial de Turismo. Avanzamos entonces con la clase. Para comenzar, el Código Ético Mundial para el Turismo, ustedes recuerden que quien establece el Código Ético Mundial del Turismo es el máximo organismo internacional que depende de Naciones Unidas, que es la OMT, la Organización Mundial del Turismo. En relación al Código Ético Mundial para el Turismo, es un marco de referencia fundamental para el turismo responsable y el turismo sostenible. Con esto decimos que, así como en unidades anteriores habíamos hablado de que si ustedes tienen que elaborar un proyecto, tanto para la parte pública como para la parte privada, relacionar alguna planificación sobre determinada actividad o destino turístico, tendrán que tener siempre en cuenta y citar las bases de la Ley Nacional de Turismo, la 25.997, que ya hemos desarrollado en unidades anteriores. Así como ese es el marco general normativo de la actividad turística a nivel nacional, el Código Ético Mundial para el Turismo es el marco para citar y tener en cuenta sus principios. Son 10 principios los que contiene el Código de Ética. Tener en cuenta esos principios también para la justificación y para enmarcar su proyecto, su planificación o lo que ustedes desarrollen a futuro en su campo profesional, tanto en el área privada como en el área pública. Por lo tanto, el Código Ético Mundial para el Turismo tiene recomendaciones referidas al turismo responsable y al turismo sostenible. También, para recuperar contenidos que hemos desarrollado en otras unidades, tengan en cuenta que la Organización Mundial de Turismo trabaja con las bases del turismo sostenible o sustentable a través de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable denominados ODS. Bien, en el año 1999 la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo establece el Código Ético Mundial para el Turismo, es decir, del año 1999 forma parte del marco que fundamenta el turismo, que tanto fundamenta como brega por el turismo responsable y sostenible. Establece 10 principios del código y esos principios están relacionados con las bases del turismo sustentable. Recordemos que cuando hablamos de turismo sustentable estamos hablando aquel impacto que tenga la actividad, siempre de manera planificada, en pos de lograr beneficios positivos, ¿sí?, de la actividad turística en distintas dimensiones. ¿Cuáles son las principales dimensiones? Económica, sociocultural o socialcultural y ambiental. Recordemos también que en análisis establecidos por la UNESCO se incorpora además todo lo que es el campo de las instituciones, ¿sí?, o bien organizaciones relacionadas con la aplicación de estas dimensiones en pos de mejorar la calidad de vida de las personas que están involucradas en esa actividad, en este caso del turismo y del destino turístico. Entonces, en estos 10 principios que establece el Código Ético para el Turismo, ustedes de igual manera en el material van a encontrar cada uno de los principios. Estos principios establecen justamente cuáles son las recomendaciones o los principios. Ustedes recuerden, cuando hablamos de norma o hablamos del derecho, estamos hablando de un conjunto de normas, de principios, de reglas, ¿sí? Por lo tanto, dentro de estos principios encontramos los principios vinculados con que la actividad, por ejemplo, turística se lleve adelante sin impactar negativamente en el aspecto económico o el aspecto sociocultural dentro de las comunidades receptoras.
Y así sucesivamente cada uno de los principios brega para que la actividad turística genere un impacto positivo a nivel mundial. Recordemos que este Código de Ética Mundial para el Turismo se aplica a nivel internacional, ¿sí? Para continuar, vamos a trabajar con los aspectos que tienen que ver con el contrato de asistencia al viajero. Dentro de las normativas que deben tener en cuenta a la hora de organizar los paquetes o programas turísticos, recordemos que todo paquete o producto turístico está compuesto por un conjunto de servicios y estos servicios se ofrecen al pasajero a un precio global. Dentro del paquete o programa turístico, los principales servicios que se incluyen tienen que ver con el transporte, el alojamiento, la alimentación, puede o no incluir excursiones y, por supuesto, la asistencia al viajero. Todo eso a un precio global y es el paquete turístico o producto turístico. Entonces, la asistencia al viajero es fundamental incluir en los programas o paquetes turísticos. En el caso de que el día de mañana ustedes trabajen en una agencia de viaje o tengan su agencia de viajes, también pueden ofrecer el servicio de asistencia al viajero no dentro de un producto turístico, sino también como los servicios sueltos. Recuerden que las agencias de viajes pueden ofrecer partes de los servicios en su función de intermediación. Acuérdense que las agencias de viajes, además de cumplir la función de organización, es decir, de organizar los paquetes turísticos, también cumple la función de intermediación, es decir, de poner en contacto con el turista los diferentes servicios. En relación a la asistencia al viajero, cuando hablamos de la asistencia al viajero estamos hablando justamente de asistir, de garantizar cualquier inconveniente que pueda surgir de manera imprevista durante el viaje. Esta asistencia al pasajero, al turista, implica siempre acompañar, socorrer, cuidar a quien requiera de esa ayuda. Por lo tanto, estas situaciones imprevistas suelen ser alguna intervención quirúrgica, algún accidente, alguna urgencia médica, ¿sí? En este caso, recordemos que la asistencia al viajero cubre cualquier situación imprevista que surja durante el viaje. Ustedes tienen en el material una de las actividades que está relacionada con investigar y buscar alguna empresa de asistencia al viajero, y ustedes van a encontrar que la mayoría de las asistencias al viajeros no cubren lo que son enfermedades preexistentes, es decir, lo que cubre es cualquier tipo de imprevisto que surja durante el viaje. Por lo tanto, supongamos que ustedes tienen un pasajero que va a realizar alguna excursión en la nieve, o va a hacer trekking, o va a hacer alguna actividad, y tiene un inconveniente con, no sé, algo mínimo podría ser se esguinzó el tobillo. Entonces, al tener la asistencia al viajero, ustedes tienen la tranquilidad, y el pasajero tiene la tranquilidad de que va a recibir esa asistencia para poder solucionar ese imprevisto, y que por supuesto la experiencia del viaje termine siendo memorable, positiva y demás, sin que se genere un inconveniente que no tenga solución en el caso de que no tenga la asistencia al viajero. Por lo tanto, la asistencia al viajero es algo primordial para incluir en todos los programas y paquetes turísticos, ya que entonces, para redondear lo que decíamos anteriormente, garantiza que el viaje del pasajero se realice con seguridad. También incluyen las asistencias al viajero, dependiendo por supuesto qué tipo de asistencia al viajero se contrate, porque existen varios tipos de asistencias, los gastos, por ejemplo, de traslado para, en el caso de un familiar, si fuese necesario. Eso muchas veces se incluye en las asistencias al viajeros de los viajes de turismo estudiantil. Entonces, en caso de que exista algún inconveniente con un estudiante en el destino, la asistencia al viajero cubre el traslado de un familiar. Entonces, un familiar puede ir directamente, supongamos que el contingente se encuentra en Villa Carlos Paz o se encuentra en Bariloche, el estudiante tiene algún inconveniente, entonces lo que es el pasajero, entonces la asistencia al viajero generalmente les cubre el traslado de un familiar hasta el destino. Si son diferentes beneficios, no solamente con cuestiones médicas, sino también hay asistencias al viajeros que tienen una franquicia, es decir, un monto hasta que reconoce la pérdida o extravío del equipaje.
los gastos por honorarios ante necesidad de asistencia legal. Puede ocurrir que algún pasajero infrinja alguna norma y necesite asistencia legal en el destino. El traslado del beneficiario en caso de fallecimiento, ¿sí? Que es lo que encontrarán como la repatriación en el detalle de las asistencias al viajero. La asistencia al viajero también, como les comentaba, existen diferentes tipos. Por lo tanto, también hay asistencias al viajero que pueden incluir, por ejemplo, lo que tiene que ver con cancelación de viajes. Entonces, alguna persona que esté pagando su viaje, como supongamos un crucero, que el crucero es un paquete turístico que se va pagando con mucho tiempo de antelación, generalmente un año antes, entonces el pasajero comienza a abonar, y si tiene un contrato de asistencia al viajero que le incluye cancelación, en caso de que él no pueda viajar, no pierde la totalidad del dinero. Un porcentaje sí quedará retenido por la empresa naviera, y el resto de lo que abonó de la totalidad del viaje le reintegran al pasajero. Con lo cual, existen también otras modalidades de asistencia al viajero. Es muy interesante tener en cuenta también la edad del pasajero, la situación, ¿sí? Hay asistencias al viajero especialmente para, por ejemplo, pasajeras embarazadas, hay asistencias al viajero a partir de los 60 años, entonces hay una serie de cuestiones que son interesantes e importantes de tener en cuenta relacionado a lo que es el marco normativo, y establecer siempre ese contrato de asistencia al viajero con sus pasajeros, es decir, incluir la asistencia al viajero en los programas o paquetes turísticos. En este ejemplo, ustedes van a observar una planilla. En esa planilla figura prestaciones, si bien se ven muy pequeñas, pero más que nada para que ustedes tengan en cuenta que figura, por ejemplo, asistencia en caso de enfermedad, en caso de asistencia médica preexistente, en este caso tiene un monto. Bueno, ahí continúa asistencia, hay una serie de gastos de hotel familiar, bueno, hay una serie de ítems, y en la planilla siguiente, en la columna siguiente figura alcance, es decir, hasta qué monto en relación de dólares, ¿sí? Entonces, y después dice, por ejemplo, algunos servicios más abajo dice incluido o no incluido. Entonces, si me voy al ítem que dice localización de equipaje, en este caso, en esta póliza figura incluido, ¿sí? Si voy, por ejemplo, a lo que dice medicamentos ambulatorios, figura hasta $600, ¿sí? Es decir, y fíjense que arriba figura plan de prestaciones contratadas y el número de voucher. Este voucher, para que esté completo, en la parte superior van todos los datos del pasajero. Lleva toda la información, todos los datos personales, y figura la fecha desde cuándo inicia la asistencia al viajero hasta qué fecha finaliza la prestación de la asistencia al viajero. Ustedes recuerden que cuando hablamos de voucher, hablamos de un instrumento privado, por lo tanto, con la compra del servicio, ese voucher constituye, ¿sí?, también las condiciones contractuales. Siempre ustedes recuerden que tanto el contrato va acompañado con las condiciones generales, y en el voucher uno establece todo el detalle de los servicios que tienen incluido. Esto, cuando un pasajero, por ejemplo, contrata un paquete en una agencia de viajes, ustedes le entregan una vez que está abonado todo el servicio, se le entrega el voucher, y ese voucher será el que el pasajero entregará en contraprestación una vez que llegue al destino a cada prestador de servicio. En este caso, al existir un contrato de asistencia al viajero, la empresa de asistencia al viajero emite un voucher para el pasajero con todo este detalle, ¿sí? Por lo tanto, a modo de ejemplificar, este voucher, que forma parte de un instrumento entonces privado, y es exclusivamente para el portador, en este caso para quien contrata al pasajero, el voucher tiene toda esta descripción que observamos en el margen de la placa. Vamos a comenzar con el marco normativo de las agencias de viajes. La Ley Nacional de Agencias de Viajes es la número 18.829, su decreto reglamentario 2182. La Ley Nacional de Agencias de Viajes establece diferentes ítems relacionados con la habilitación y organización y funcionamiento de las agencias de viajes. Vamos a rescatar algunas
a modo de ejemplificar todo lo que es el marco normativo y todo lo que abarca el marco normativo de las agencias de viajes. De igual manera, ustedes en el material encuentran también el enlace. Ustedes, cuando van a habilitar una agencia de viajes, van a ingresar en la página del Ministerio de Turismo de la Nación, ingresarán al ítem Agencia de Viajes, Habilitación, y ahí van a encontrar todos los pasos para habilitar su agencia de viajes, o bien, en el caso de que ustedes no sean quienes habiliten, que ustedes sean el idóneo de la agencia de viajes, encuentran todo el marco normativo completo para el funcionamiento de las agencias de viajes que deben tener en cuenta. De igual manera, si el día de mañana ustedes trabajan en la parte de transporte, ya hemos analizado en unidades anteriores lo que tiene que ver con el marco normativo de las empresas de transporte. Si van a trabajar en el sector de alojamientos, tendrán que tener en cuenta el marco normativo de alojamientos, y así sucesivamente. Si el día de mañana ustedes serán prestadores de servicio independiente, realizando actividades turísticas en áreas protegidas, tendrán que tener en cuenta lo que es la normativa de áreas protegidas. Por lo tanto, desde organizar un paseo en bicicleta y hacer senderismo en determinado lugar hasta habilitar una empresa, ustedes tendrán que tener siempre en cuenta cuál es el marco normativo relacionado a lo que nosotros trabajamos en clase, relacionado con el marco normativo desde el punto de vista turístico, ¿sí? Porque después recordemos que existe todo un marco normativo que se relaciona con las empresas turísticas y que no son directamente del marco normativo de las agencias de viajes. Como lo que habíamos trabajado en las primeras unidades, que hacíamos referencia a, por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho fiscal, el derecho mercantil, que claramente todas esas funciones tendrán que ver con la organización de una empresa turística. Bien, retomando entonces el marco normativo de las agencias de viajes, mencionábamos la ley 18.829 y su decreto reglamentario, establece como primera medida vamos a rescatar lo que tiene que ver con el fondo de garantía. El fondo de garantía es un dinero o un seguro de caución que se constituye ante Turismo de la Nación para garantizar la prestación del servicio al pasajero. Por lo tanto, el fondo de garantía, ese dinero que se constituye, queda a resguardo del Ministerio de Turismo, y en caso de que la agencia de viajes incumpla el servicio, se utiliza ese fondo a modo de garantizar o de alguna manera resarcir económicamente al pasajero. Si esta situación se genera en algún momento, la agencia de viajes debe inmediatamente volver a constituir ese fondo de garantía. Es decir, ninguna agencia de viajes puede funcionar sin haber depositado y adquirido lo que es el comprobante del fondo de garantía, ya sea que lo hagan en efectivo o bien a través de un seguro de caución. También la ley establece, además de la constitución del fondo de garantía, establece algunos ítems relacionados con la estructura organizativa. Por ejemplo, en relación a que en el lugar, el espacio físico donde se desarrolle la actividad de agencia de viajes, debe ser un lugar exclusivamente donde se realice la actividad de agencia de viajes. Es decir, no se puede compartir el espacio de tener una agencia de viajes anexo otra actividad. No, debe ser exclusiva. Después establece el tema de que exista un mobiliario adecuado, la cartelería, una serie de ítems relacionados con la estructura organizativa de una agencia de viajes. En relación a la designación comercial, establece que las agencias de viajes, el nombre puede ir acompañado con la leyenda de tour, de viajes, ¿sí? O de viajes y turismo, dependiendo cuál sea la licencia o la categoría de la agencia de viajes. También establece la designación comercial que no puede llamarse una agencia de viajes, o sea, no les van a habilitar como agencia de viajes si ustedes mencionan algún nombre que ya hace referencia a otro servicio o bien a otra empresa, ¿sí? Por eso generalmente la designación comercial, esto cuando ustedes vayan a abrir su agencia de viajes o si tienen que asesorar o ingresen a la página y fíjense en la planilla, ustedes tienen que mandar una cantidad de nombres que serían posibles nombres que a ustedes les interese para su agencia de viajes.
Entonces, desde el marco normativo del Ministerio, investigan y analizan que esos nombres no tengan otras agencias de viajes y le habilitan cuál es el nombre para su agencia de viajes. Por supuesto, dentro de las opciones que ustedes han enviado. Generalmente son 10 nombres que ustedes pueden proponer, del 1 obviamente al 10, de acuerdo al grado de interés que ustedes tengan. También establece publicidad y papelería. Las agencias de viajes deben toda la documentación que emitan, ya sea virtual o bien física, debe estar acompañada por todos los datos de la agencia. Cuando decimos todos los datos de la agencia, va el nombre completo, la categoría, su número de legajo habilitante y por supuesto después todos los que son los datos de contacto. Siempre, esto también está dentro de la estructura organizativa, la agencia de viajes debe exponer su licencia, debe tener una copia de la ley a disposición también del pasajero y un libro de queja. En caso de que el pasajero desee exponer alguna queja, este libro de queja se encuentra rubricado y firmado por el Ministerio de Turismo, y en caso de que exista alguna queja, automáticamente la agencia de viajes debe elevar esa queja al Ministerio. También actualmente existen posibilidades de establecer quejas de manera virtual, ¿sí? Pero eso tiene que ver con garantizar la prestación del servicio de las agencias de viajes en relación al usuario beneficiario que es el pasajero. En relación a infracciones y sanciones, en caso de que algunas de los artículos incluidos en la ley y en el decreto no se cumplan, la ley también establece diferentes infracciones. Las infracciones estarán dadas de acuerdo al grado de incumplimiento. Entonces las infracciones van desde clausura del local hasta multas con diferentes valores, cancelación de la licencia es la licencia habilitante, suspensión de operar o bien sumario, ¿sí? Estas son las infracciones o los tipos de infracciones o sanciones que se puede aplicar ante incumplimiento de algunos de los artículos que están dentro de la Ley Nacional de Agencia de Viajes. También tenemos las actividades de las agencias de viajes, que esto también hemos profundizado en unidades anteriores. Suelen ser las actividades relacionadas con cuáles establece para agencias de viajes la Organización Mundial de Turismo. Entonces establece qué tipo de actividades puede llevar adelante una agencia de viajes. La agencia de viajes establece sus categorías y esas categorías menciona que las agencias de viajes pueden ser habilitadas como AP, que son agencias de pasajes, EBT, que son empresas de viajes y turismo, o AT, que son agencias de turismo. Dentro de lo que son las AP, son agencias de viajes que exclusivamente emiten tickets. Pueden ser estos tickets de colectivo o bien ómnibus, pueden ser tickets aéreos, es decir, lo que emite son pasajes. Entonces son agencias de pasajes. No organizan programas turísticos, no hacen funciones de intermediación con agencias de viajes mayoristas o minoristas, sino que emiten tickets. Además de la categoría AP, que son agencias de pasajes, pueden obtener la categoría de agencias de viajes denominadas AT, es decir, agencias de turismo. Las agencias de turismo son aquellas que se van a encargar de cualquiera de las funciones establecidas como actividades dentro de la ley, pero para sus propios clientes, no así para agencias de viajes y clientes que sean del extranjero. La categoría EBT, Empresa de Viajes y Turismo, es la categoría que permite a las agencias de viajes organizar paquetes turísticos y recibir, atender tanto para sus propios pasajeros como para pasajeros extranjeros o pasajeros de otras agencias de viajes. Es decir, ustedes tendrán que ver qué tipo de agencia de viajes o qué tipo de servicio ustedes quieren ofrecer y en base a eso definir qué categoría de agencia de viajes. Eso también, al definir qué tipo de categoría de viajes, la ley establece cuál es el monto a constituir del fondo de garantía que mencionábamos anteriormente. También establece la ley que aquellas entidades no mercantiles, es decir, aquellas que no tienen fines de lucro y organicen viajes, deben estar inscritas en un apartado de la Ley Nacional de Agencias de Viajes. Por lo tanto, cualquier entidad o bien organización que no esté constituida como agencia de viajes,
pero organiza viajes, debe estar incluida dentro de este apartado. Y luego la agencia de viajes se establece en relación a lo que es el idóneo. Para poder habilitar una agencia de viajes tiene que haber un idóneo. Este idóneo será el responsable de tanto controlar, monitorear y colaborar con la planificación de la agencia de viajes y las actividades. Además, el idóneo será el responsable de la agencia de viajes frente a el Ministerio de Turismo, es decir, cuál es el organismo de contralor. En este caso, el idóneo es aquel profesional de turismo que puede estar al frente de una agencia de viajes o bien ser el idóneo de una agencia de viajes de un tercero. Es decir, todas estas cuestiones están bien detalladas en el marco normativo de las agencias de viajes. También en la Ley Nacional de Agencia de Viajes establece otros aspectos, como por ejemplo en relación a quienes no pueden estar al frente de las agencias de viajes. Es decir, un idóneo no puede ser, por ejemplo, una persona que tenga algún antecedente penal, o se encuentre en el veraz. Si hay una serie de requisitos para que pueda estar la persona al frente o como responsable de una agencia de viajes. Y además, en el marco normativo de las agencias de viajes establecen cuáles son las causas consideradas o causas consideradas justificadas para la cancelación de viaje. Si una agencia de viajes no puede cobrar seña de un paquete turístico y después 2 días antes de decir no llegamos con el mínimo, cancelamos el viaje. Entonces tiene que establecer si esa condición de que el requisito para que el viaje se realice tiene que haber un mínimo de tantos pasajeros. Entonces la ley sí establece que si se informó previamente al pasajero y el pasajero tiene establecido eso en el contrato de viaje, entonces sí la agencia de viajes puede cancelar como causa justificada porque no completó el mínimo de pasajeros. Pero también entran otras causas que son justificadas, por ejemplo, algún caso fortuito, algún caso de fuerza mayor, que a ese destino que pensaba organizar la agencia de viajes y ya tiene pasajeros pagos, actualmente, supónganse, existe un conflicto bélico o hay alguna medida sanitaria que no permite o hay alguna catástrofe ambiental como un tsunami, un terremoto en ese destino. Por lo tanto, esas son causas consideradas justificadas por parte de la ley para que la agencia de viajes pueda cancelar el viaje. Por lo tanto, es muy interesante, la Ley Nacional de Agencias de Viajes también establece todos los ítems relacionados con el contrato de viaje que hemos analizado en unidades anteriores, ¿sí? Es una ley muy citada, muy tenida en cuenta para la organización y programación e intermediación de los paquetes y programas turísticos. En relación a lo que son organizaciones de agencias de viajes, existe en Argentina la ley 25.599 que corresponde a las agencias de viajes de turismo estudiantil. En el margen inferior ustedes van a observar una serie de iconos que están relacionados con el plan de turismo estudiantil, la firma de contratos garantizados, exigir la cuota cero. Esto es porque no todas las agencias de viajes que estén debidamente habilitadas pueden trabajar turismo estudiantil. ¿Por qué? Porque todas las agencias de viajes que estén debidamente constituidas y habilitadas, si quieren trabajar con el turismo estudiantil, una vez que constituyen su agencia de viajes, deben solicitar el permiso, la autorización para poder ser agencias de viajes de turismo estudiantil. Entonces, en esta ley se establecen cuáles son los requisitos que deben contar las agencias de viajes que trabajen con contingentes estudiantiles. También en la ley define lo que es turismo estudiantil, establece el contenido de los contratos y establece que las agencias de viajes que operen turismo estudiantil deben estar inscriptas y contar con el certificado de autorización para agencias de viaje de turismo estudiantil. Entre ellas, ustedes van a ver que dice exigir la cuota cero. La cuota cero es un aporte a un fondo de turismo estudiantil que fue creado como un seguro de viaje. En caso de incumplimiento total de la agencia de viajes, si la agencia de viajes por algún motivo cancela el viaje y no está dentro de lo justificado, cancela el viaje, ese fondo de garantía permite una retribución a cada uno de los estudiantes o pasajeros que estén abonando. Por lo tanto, si ustedes el día de mañana quieren trabajar como turismo estudiantil,
deben conocer de que, así como mencionábamos en apartados anteriores, existe dentro del marco normativo de la Ley Nacional de Turismo como prioridad el turismo receptivo, y hay un apartado para inscribirse como agencia de turismo receptivo, también deben obtener el certificado de autorización para agencias de turismo estudiantil para poder operar con esta modalidad de turismo, ¿sí? Dentro de lo que es el marco legal de las agencias de viajes, entonces también se incluye la resolución, ahí debajo encuentran al final el último cuadrito, dice resolución 858, el registro de agencias de viajes que operen bajo la modalidad de turismo receptivo. Es decir, que si ustedes son una agencia de viajes habilitada, ¿no?, a través de la ley 18.829 que ya hemos analizado, ustedes, una vez que tienen su agencia de viajes, si ustedes se van a especializar en ser agencia de turismo receptivo, porque su agencia de viajes estará ubicada en un destino receptivo, por ejemplo, del país, en un centro turístico, en ese caso deberán tener en cuenta las normativas e inscribirse bajo la modalidad de turismo receptivo. Además, dentro de lo que es el marco legal de todos los servicios turísticos, la ley 25.651 establece que todas las empresas de turismo tienen la obligación de incorporar la siguiente leyenda en sus vouchers, ¿sí? Recordemos, el voucher es el cupón que se entrega al pasajero en contraprestación por el pago de los servicios. Habíamos mencionado recientemente el voucher relacionado con el contrato de asistencia de viajes. Bien, ¿qué leyenda debe incorporar? Lo que observan en el recuadro de color verde. En caso de incumplimiento del operador turístico con el servicio ofrecido y contratado, podrá recurrir a la Secretaría, actualmente es Ministerio de Turismo, o la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que recuerden, hemos trabajado en las primeras unidades, lo que tiene que ver con la ley de defensa del consumidor, que también, por supuesto, se relaciona con las actividades turísticas y forma parte del consumidor, el turista o pasajero. Por lo tanto, esto del incumplimiento tiene que ver con, en caso de que ese incumplimiento no esté reglamentado como motivo de causa mayor, ¿sí? Bien, pasamos de lo que es agencia de viajes a lo que es la normativa de la hotelería o de todo lo que tiene que ver con el alojamiento en Argentina. Esto está regido por la ley 18.828 y su decreto reglamentario que acompaña. La norma legal ustedes también van a tener posibilidad de descargar completa, está el enlace en el material. Básicamente vamos a rescatar algunos de los puntos que son más importantes dentro, o sea, para intentar contextualizar la ley de hotelería. Esto es para contextualizar, después dependiendo el tipo de alojamiento turístico que ustedes deseen habilitar, tendrán que volver a la ley para poder analizar cuáles son los requerimientos mínimos, ¿sí? Como primera medida establece la ley que los establecimientos comerciales que se encuentren en zonas turísticas tienen que ofrecer normalmente hospedaje o alojamiento en habitaciones debidamente amuebladas por periodos no menores a una pernoctación, es decir, a una noche, mínimamente, para que se considere ese establecimiento comercial como un alojamiento o como hotel, debe mínimamente la persona pernoctar una noche. A personas que no constituyan su domicilio permanente en ellos, ¿sí? Por eso hablamos de que en el concepto de turismo hablamos de el grupo de personas que se desplaza fuera de su residencia habitual. Por lo tanto, estamos hablando de personas que no constituyen su domicilio permanente en ese establecimiento. Para eso deben inscribirse en el Registro Hotelero Nacional, eso establece la ley. Ningún alojamiento turístico, hotelero o bien extrahotelero puede funcionar sin estar debidamente habilitado. Se inscribe en el Registro Hotelero Nacional y debe consignar en forma precisa y explícita la denominación, la clase, la categoría, el número de inscripción en el Registro Hotelero Nacional en toda la publicidad, correspondencia, facturas y toda otra documentación o material de propaganda que utilice. Cuando hablamos de denominación, de clase y categoría, estamos hablando de que el hotel debe, o el alojamiento debe, en toda su comunicación al pasajero, ya sea que entregue un voucher, que organice una publicidad,
ya sea que esa publicidad sea física o sea virtual, debe estar siempre establecida cuál es clase, categoría y su número de inscripción. Entonces, en ese caso, debe especificar, por ejemplo, si es cabaña, si son hosterías, si es un motel, si es un hotel, si es un hotel qué tipo de categoría, 1, 2, 3 estrellas, 4, 5, ¿sí? Es decir, debe estar debidamente establecida y visibilizada para el conocimiento de los pasajeros cuál es la clase y la categoría de ese alojamiento turístico. En la norma legal de hotelería ustedes van a ver que existen requisitos mínimos establecidos. De igual manera, en el material ustedes encuentran toda esa lista específica y tiene que ver con lo más importante: el alojamiento debe ocupar la totalidad de un edificio, ¿sí? O parte del mismo, pero que sea completamente independiente del resto en cuanto a funciones y servicios principales. Por lo tanto, en este caso funciona exactamente igual que lo que es la agencia de viajes. Uno no puede establecer una hostería en donde 2 habitaciones son para hoteles y hay continuo nomás, hay 2 habitaciones que realizan alguna otra actividad, ¿sí? No, debe estar independiente esa parte del edificio o el edificio completo. Cuando hablamos de edificio, no hablamos de edificio construido de manera vertical solamente, estamos hablando de el edificio en general, ¿sí? Ya sea hoteles, sean cabañas, sea la modalidad de alojamiento que sea. Contar con entrada independiente al pasajero a la del servicio, tener servicio telefónico público. Bueno, ahí establece una serie de normativas, recuerden que es de la década del 70, por lo tanto cada una de estas normativas tienen decretos reglamentarios que se han actualizado en relación a lo que son los servicios. Miren, cuando existan salones para reuniones sociales, deben tener, por ejemplo, un vestíbulo de recepción, bueno, una serie de requisitos mínimos para homologar como categoría de alojamiento. En esta ley encontramos los requisitos para que un establecimiento sea homologado en las diferentes categorías, ya sean hosterías, moteles o bien hoteles, ¿sí? Recuerden que cada una de ellas tiene características diferentes y también dentro de cada una de ellas, dentro de las hosterías hay diferentes categorías de hosterías, dentro de los moteles hay diferentes categorías de moteles, dentro de los hoteles diferentes categorías de hoteles, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de moteles estamos hablando de un tipo de alojamiento que tiene la particularidad de estar en los ingresos de las ciudades y tiene la particularidad de los moteles de tener el estacionamiento contiguo a la habitación. Después hablamos de hosterías, que son alojamientos similares a los hoteles, pero que cuentan con servicios mínimos, o sea, no de mala calidad, sino que hablamos con menor cantidad de servicios que los hoteles, y generalmente la ley establece menor cantidad de plazas y de servicios dentro de cada una de sus categorías. Y los hoteles establece sí el mínimo de habitaciones que debe tener para constituirse como hoteles y se incorporan todos los requisitos para poder ser homologado como hotel de 1 a 3 estrellas. El contrato de hospedaje está también regido de acuerdo a la legislación argentina y el contrato celebrado entre un hotel y un huésped, en virtud del cual el primero ofrece alojamiento para pernoctar, es decir, el hotelero, y otros servicios accesorios al segundo, que es el huésped. Y sin fijar allí su residencia habitual, lo acepta pagando un precio en contraprestación. Por lo tanto, ¿qué encontramos en el contrato de hospedaje? Encontramos los derechos y obligaciones de cada una de las partes, tanto del hotelero como del huésped, y a modo de ejemplo mencionamos los efectos y personas por las que responde el hotel. Entonces, ustedes cuando ingresan generalmente a la habitación de un hotel o de un alojamiento turístico, encuentran todo el detalle de cuáles son las normas establecidas por la hotelería. Incluso, por ejemplo, relacionado a los efectos de todo lo que son joyas, dineros o cualquier otra pertenencia que tenga el pasajero, el huésped, en caso de que el hotel cuente con caja de seguridad, será responsabilidad de cada huésped de colocar sus pertenencias más valiosas en esa caja de seguridad, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente establece, también encuentran en el material más información relacionada con derechos y obligaciones vinculadas con el hotelero y el huésped. Aspectos muy importantes que ustedes deben establecer a la hora de el día de mañana administrar
un alojamiento turístico o bien generar, construir o tener ustedes su propio alojamiento, sea cual sea la categoría. Dentro de lo que son los alojamientos, en Argentina encontramos también la ley 26.356 y hace referencia al tiempo compartido. El tiempo compartido, que lo van a encontrar como STTC, establece tipificación, las sanciones, la administración como debe ser, cuáles son los elementos del contrato que se tienen que incorporar, los tipos que existen del sistema turístico de tiempo compartido, que debe integrarse con uno o más muebles, porque recuerden que el tiempo compartido, además de estar solamente en un edificio, puede estar distribuido en varias locaciones, como el caso de las cabañas, afectados a su uso periódico, porque el tiempo compartido justamente va a establecer una periodicidad en el que el pasajero va a usar de tal fecha a tal fecha, cuál es el turno para el alojamiento u hospedaje y brindar todas las prestaciones compatibles con el destino en el que se encuentra el tiempo compartido. También establece que el día de mañana ustedes, si administran un tiempo compartido, deben debidamente, de acuerdo a esta ley, inscribirse en el registro de prestadores y establecimientos vacacionales afectados a sistemas turísticos de tiempo compartido que funcionan en el ámbito de Secretaría, actualmente Ministerio de Turismo de la Nación. Por lo tanto, cualquier tipo de modalidad de alojamiento turístico debe estar debidamente normalizado y reglamentado e inscrito como prestador de servicios turísticos. Para finalizar, vamos a trabajar lo que tiene que ver con la ley número 22.351. Esta establece la de parques nacionales, acompaña también la misma normativa de áreas protegidas, la ley 25.675 de política ambiental nacional, que es la que establece los presupuestos para la gestión sustentable de las áreas naturales, y la ley 25.743, que forma parte de la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Básicamente, estas normativas forman parte de establecer la protección y las medidas de conservación para las áreas naturales y que estas áreas naturales puedan ser usadas para el beneficio de las personas que visiten ese determinado lugar o esa determinada área, pero sin poner en riesgo los atractivos o los recursos naturales o culturales que se encuentran en el lugar para el uso de las generaciones presentes, así como para las generaciones futuras. En la Ley de Protección de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico es muy importante tener en cuenta a la hora de organizar viajes o el día de mañana ustedes trabajar en la planificación de estas áreas que son altamente vulnerables a cualquier efecto negativo si se supera su capacidad de carga. La protección del patrimonio arqueológico y paleontológico es el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones, Restos Paleontológicos. Esto también autoriza el traslado de materiales en préstamo y gestiona la repatriación de algunos bienes paleontológicos argentinos desde el exterior. Muy interesante cualquiera de estas normativas y también muy importantes el día de mañana que ustedes quieran trabajar o vayan a trabajar relacionadas con áreas protegidas o con sitios arqueológicos o paleontológicos de Argentina. Bien, hasta aquí hemos trabajado lo que tiene que ver el marco normativo relacionado con agencias de viajes, hotelería y la importancia de que cualquier tipo de agencia de viajes o bien hotel o actividad que se realice debe estar debidamente inscrito y reglamentado bajo la normativa nacional. Muy bien, aquí finalizamos la unidad número 5. Muchas gracias por su atención.